Aquí iniciamos una nueva edición de 32 minutos acompañada por... Nadie. Nadie. No, pero aquí me apaña el equipo. Pablo Rivero, Diego Cancino y María Jesús López, como siempre. Pero hoy día voy a estar nuevamente ultra sola porque los compañeros y compañeras comprometidos para venir no podían, y entre sacar el programa y no sacarlo, mejor sacarlo, porque sí, hay muchas cosas de las que hay hablar. Así que vamos directo a las noticias para no dar la lata tanto rato. ¿Qué está pasando realmente en el Partido Comunista y la candidatura de Janet Jara? El pasado domingo 24 de agosto comenzó una nueva tormenta en el oficialismo luego de que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticara la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel. Los dichos de Carmona causaron indignación en el socialismo democrático, por lo que horas después de sus dichos, el senador Ricardo Lagos Weber llamó a Janet Jara y le avisó que era algo que no se podía dejar pasar. Además, al tener la oportunidad, el senador se refirió al hecho en CNN Radio. Cada intervención de Carmona en los últimos 6 meses, cada una de ellas genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura. No colabora. Es como que no se termina de convencer de que la candidata es de sus filas y no están dispuestos a respaldarla, afirmó Lagos Weber. Los dichos del senador fueron respaldados desde La Moneda. La vocera de Palacio, Camila Vallejo, defendió la gestión de Marcel y desdramatizó los cuestionamientos, asegurando que en los cambios de gabinete siempre hay algunas esquirlas. Sin embargo, el drama no se detuvo en ese punto. Durante la mañana del martes, la secretaria general del PC e integrante del comando de Janet Jara, Bárbara Figueroa, respaldó a Carmona y embistió en duros términos al vocero del comando del que ella misma forma parte. En el caso del senador Lagos Weber, dijo, lo que uno esperaría es que como vocero del comando hable de esta agenda de la candidata, no que esté dándole respuestas a los presidentes de los partidos, porque no le compete esa función. Varias voces desde la democracia cristiana y el socialismo democrático, además de criticar a Carmona, reflotaron la idea de que Jara suspendiera su militancia en el PC. Una posibilidad que se barajó después de que la ministra del Trabajo se impusiera en las primarias oficialistas y se convirtiera en la abanderada de la coalición y que fracasó, entre otras razones, luego de que Daniel Jadue anunciara anticipadamente que ella daría ese paso. Finalmente, durante la jornada del pasado jueves 27, la abanderada oficialista declaró a The Clinic que no compartía en absoluto la declaración de Lautaro Carmona y añadió que tengo claridad de que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país. Y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal, quienes más sufren son los más pobres. Por eso nos preocupamos con el ministro Marcel de sacar adelante una reforma que fuera responsable fiscalmente, junto con aumentar las pensiones actuales y futuras. Y de pasada también dijo que no es la mamá de nadie, así que cada cual es adulto y sabe cómo tiene que comportarse. Para hablar de este tema, vamos a estar en un ratito con el economista de ICAL, Fernando Carmona. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Aquí estamos con Fernando Carmona, director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ICAL. Y pato de la boda, no. Fernando, cuéntanos, a ver, no te voy a pedir que te hagas cargo del debate político, ya lo hemos tratado bastante, pero sí de los cuestionamientos de fondo. ¿Cuál es la crítica de fondo a la conducción económica de Mario Marcel? Yo creo, a ver, esta es una crítica que ha surgido varias veces durante este gobierno, y yo diría que también durante el gobierno de la presidenta Bachelet II, cuando estaba Rodrigo Valdés, y es que de alguna manera
hay una mirada demasiado restrictiva sobre el gasto fiscal. De hecho, cuando uno recuerda el primer año de gobierno de Boric, tuvimos superávit fiscal. Y el superávit fiscal, en el fondo, se da cuando uno no se gasta todos los recursos que están ya presupuestados para el gasto. Es decir, no es que nos fuéramos a gastar algo nuevo, sino aquello que ya teníamos presupuestado. Entonces, esa mirada tan conservadora del gasto, que claro, tiene sentido en el concepto de responsabilidad fiscal, termina de alguna manera desaprovechando oportunidades, tanto de inversión pública como de gasto social, que podrían permitir mejorar el crecimiento económico. En general, países como el nuestro tienen un mix de deuda que está por sobre el 50%, nosotros estamos en el 42%. Entonces, cuando uno piensa particularmente en gastos que podrían no ser permanentes, sino inversiones de una sola vez, esta negativa a usar deuda se entiende bien poco, porque cuando uno genera inversión, y sobre todo inversión pública, que pueda estar intensivamente ocupando trabajo, lo que uno esperaría es que eso además aporte al crecimiento económico del país, y eso tira empleo, mejora salarios, qué sé yo. Entonces, la crítica básicamente tiene que ver con el nivel de conservadurismo para tratar el gasto público como un elemento macro ligado a la inflación, y no pensarlo como un elemento que potencia empleo, genera crecimiento. Entonces, son miradas muy contrapuestas, diría yo. Yo recuerdo que bajo el gobierno de Bachelet I también se criticó a Velasco por lo mismo. Sí. Y de hecho una crítica del Partido Socialista muy severa. Recuerdo a Aguiló, que en ese momento era socialista, diciendo que se iban a perder las elecciones por culpa de Velasco. Y se perdieron. Y se perdieron. O sea, no sabemos si No, tenían razón, pero se perdieron. Pero se perdieron. Entonces, claro, hay como una forma de ser de los ministros de Hacienda que no importa quién esté gobernando, son todos muy parecidos en las políticas que aplican. Pero creo que la pregunta que uno se hace es si eso tiene que ser así, o qué otro ejemplo de país latinoamericano con realidades similares a la nuestra ves que pueden hacer esas inversiones y que no se dispare la inflación u otros problemas. A ver, es que, claro, como la utilización del cargo, por llamarlo de alguna manera, siempre entra a tallar la realidad, por lo tanto no hay receta, o sea, uno tiene que en momento a momento tomar decisiones. Yo diría que, por ejemplo, lo que hizo Brasil, ahora último con Lula, y también en el primer gobierno, donde hoy día estaba leyendo no hoy día, ayer, un artículo donde ellos mostraban que el aumento de salarios mínimos habían impactado positivamente en el grado de monopolio de los empleadores, es decir, le había restado poder de negociación a los empleadores y le había sumado poder de negociación a los trabajadores, había mejorado los salarios, había aumentado el empleo y había generado mayor crecimiento económico. Eso son estudios recientes sobre Brasil. También en Brasil, en este gobierno, uno vio que implementan una reforma para crear el impuesto a los súper ricos y logran recaudar algo así como el 2% del PIB chileno. Entonces, hay países y además tienen un gasto, digamos, contracíclico. Contracíclico es decir, cuando el país le está yendo mal, el gobierno aumenta su gasto, y cuando el país le está yendo muy bien, el gobierno disminuye el gasto. Entonces, de alguna manera no exacerba ni los periodos de crecimiento ni los de caída, y logra como mantener una estabilidad de crecimiento a largo plazo que impacta muy positivamente sobre la ciudadanía porque genera menos cambios a niveles de empleo y de salario. Entonces, claro, yo podría mirar Brasil como un país donde se hacen, uno tendría políticas desde el punto de vista del gobierno, porque el Ministerio de Hacienda finalmente es el ministerio que tiene la billetera fiscal, ¿cierto?
pero las políticas y eso hace que muchas políticas públicas terminen pasando por Hacienda y se modulen en función de la disponibilidad de gasto que tiene el gobierno. Pero en realidad los ministerios que tienen que hacer política al mercado laboral o en temas económicos son el Ministerio de Economía, el Ministerio del Trabajo, y ahí lo que uno ve es que hay mucha política pública que no logra avanzar porque finalmente tenemos este filtro. Entonces, claro, el problema que tenemos con el Ministerio de Hacienda es básicamente que en esta mirada de billetera fiscal, en donde lo que hacemos es solo pensar como en la recaudación que tuvimos este año y lo que vamos a tener el próximo, y con eso como ajustarnos en esta idea que a algunos les gusta usar como de esto es como tener presupuesto de una casa, y la verdad es que esto no es como el presupuesto de una casa. O sea, los presupuestos de los países son mucho más dinámicos en la medida que yo gasto más de manera ordenada y en los sectores que corresponden, que hago más inversión pública, el gasto puede generar mayor crecimiento y el mayor crecimiento mayor recaudación. Entonces, asumir que en el fondo tenemos como un espacio cerrado de gasto y que lo que gastemos en el fondo solo lo estamos perdiendo. Se pierde, claro. Entonces, yo creo que esa es una mirada muy estrecha de cómo se maneja la política en el Ministerio de Hacienda de Chile. Ahora, tú decías que el año pasado, el primer año de Boric o el año pasado. El primero. El primer año de Boric hubo superávit. Superávit de 1,7. ¿Eso fue superávit por presupuestos no ejecutados o fue ahorros intencionados desde Hacienda? No, fueron presupuestos no ejecutados. El primer año, como es un año de transición y el gobierno anterior duraba hasta los primeros 2 meses y algo, y el gobierno Boric en parte con 9 meses y algo de ejecución. Entonces había mucha ejecución que no se hace, porque en el fondo la ejecución uno la planifica durante todos los meses del año, y entonces los primeros 2 meses la ejecución fue muy lenta. Después, cuando llega el gobierno, por todos los cambios de autoridades, los cambios en la jefatura de las direcciones, que son cosas muy humanas finalmente, no se acelera el gasto público hasta, digamos, agosto de ese año. Entonces, en los últimos 5 meses no se logra ejecutar todo el presupuesto, yo no diría intencionadamente, sino que finalmente hay es parte de la transición dinámica entre gobierno y gobierno, claro. Y además estamos viviendo una situación con el proceso constituyente que también hacía que algunas... Que puso pausa... Claro, se pusieron pausas en muchos procesos esperando ver cómo resultaba la votación del 4 de septiembre. Ahora, ¿en qué se hubiera podido ocupar esa plata? Porque tal como tú dices, es como plata que tienes de una pura vez, no es que se va a mantener así... O sea, algo que a mí me llama, o sea, que yo creo que a uno le debería llamar la atención, es que el Ministerio de Obras Públicas no logra ejecutar todo su presupuesto. Y eso es bien relevante porque esos son presupuestos que generalmente son presupuestos de inversión, camino, ya sea arreglar caminos, como lo más simple, arreglar caminos de ripio en zonas rurales, que es algo que uno hace como varias veces durante el periodo de gobierno, a construir nueva infraestructura pública o vial. Y eso tiene un efecto súper importante en la dinamización del sector construcción, por la compra material y todo lo demás, pero además de empleo, porque es muy intensivo en empleo. De hecho, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo con los niveles de desempleo de este último mes, uno ve que el sector construcción está bastante como alicaído, porque y eso explica un poco como la no creación de tantos empleos nuevos, y ese es un sector que es muy intensivo en empleo. Entonces, y muy sensible a estas políticas de obras públicas. Claro, porque en el fondo una parte importante de las construcciones, ya sea por el lado del Ministerio de Vivienda, que estaba en este proceso de la construcción de viviendas sociales, como lo que tiene que ver con infraestructura pública, que son grandes proyectos. O sea, los privados, claro, cuando uno habla de grandes proyectos en el mundo privado son, qué sé yo, fábricas o son, no sé, relaves, es la instalación de una minera, pero cuando uno está pensando en los grandes proyectos público, eso lo lleva al Ministerio de Obras Públicas, o sea, las carreteras, los caminos. Entonces, ahí yo creo que, claro, nosotros, de hecho, cuando uno ve el presupuesto de ese año,
y va a la ejecución. Si bien la ejecución del Ministerio de Obras Públicas pareciera ser alta, la verdad es que yo diría que, no sé si en noviembre o en diciembre, se retiraron recursos de ahí y se ocuparon para la estabilización del fondo de petróleo, para este fondo de estabilización del precio del petróleo y las bencinas, tratando de amortiguar la inflación, lo que yo diría que es un buen uso, pero... Pero no fueron obras públicas. Claro, pero el otro tenía mucho más impacto de crecimiento. Ahora, el gran argumento grueso que siempre se da y que es que si tú le pones más plata a la gente en el bolsillo, entonces aumenta la inflación. ¿Cómo se resuelve ese...? Eso es interesante. También, si uno va, por ejemplo, al informe del INE de esta que salió creo que el viernes. ¿Ya? Lo que uno está viendo, lo que dice como la teoría económica ortodoxa, por llamarlo de alguna manera, es que hay un efecto de sustitución. Es decir, si yo le subo el salario a los trabajadores, el costo del empleo para el empleador sube. Y como sube el costo, lo que hace es reemplazar trabajadores por máquinas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las máquinas, en fondo, es una inversión de una pura vez, no me cobran salario, las tengo solo que mantener. Pero también existe otro efecto. Cuando uno estudia economía, cuando uno abre el primer libro de economía en su vida, el primer gráfico que encuentra es un gráfico circular, que dice que las empresas están acá, las familias están acá, y que las empresas pagan salario y las familias consumen lo que las empresas producen. En la medida que las empresas tengan capacidad de producción, si yo aumento los salarios, las familias aumentan su consumo y crece la economía. Eso como el primer gráfico. Entonces, lo que nos dice el efecto ingreso es que si es que tenemos esa capacidad productiva todavía disponible, aumentos en el salario debieran producir aumentos en el consumo y por lo tanto aumento en el empleo. Y cuando uno va a ver las cifras del INE, lo que nosotros tenemos es que el sector formal de la economía, que es el que paga el salario mínimo y el que se tiene que ajustar a las 40 horas, porque el informal en el fondo da lo mismo, en el sector formal los empleos siguen creciendo. Y lo que cae es el empleo informal. Claro, en el neto pareciera que no estamos creando mucho empleo, pero se está creando mucho empleo formal. Y entonces, claro, cuando uno piensa en esta idea de aumentar salario, solo con este efecto sobre los costos laborales, sin mirar el efecto ingreso, en el fondo te está contando la mitad de la película. Y lo que uno tiene que hacer como economista, en el fondo, es ver cuál de los dos efectos va a superar al otro, ¿cierto? Entonces va a haber un efecto costo, pero si el efecto ingreso es mucho más alto, no se va a ver afectado el empleo ni los ingresos. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando? O sea, son lo que nos dicen las cifras hace rato. Entonces, es bastante, o sea, lo que uno ve en Chile es que el debate en economía siempre es muy parcial. Siempre tiene una mirada y la otra mirada tiene poco espacio y se desarrolla poco. O se ridiculiza. Y quería, Sí. como tercer punto, que es, si nos puedes contar, sin caricaturas, la idea del consumo interno, porque fue como donde más Sí, ¿no? de veras salieron a decir que no, que eso no tiene nada que ver con el mundo en que vivimos y tal. Mira, lo que decíamos, lo que uno dice es que, a ver, en economía hay como dos tipos, digamos, para clasificarlo fácil, dos tipos de economistas. Los que creen que la economía crece por la oferta, es decir, que en la medida que a las empresas les vaya mejor, le va a ir mejor a la economía. Y porque va a crecer el consumo, van a crecer los empleos. Es muy la idea del chorreo económico. Uh-huh. Y por eso cuando uno ve a candidatos de derecha, lo que quieren es bajar impuestos para que a las empresas, los impuestos de las empresas, para que a las empresas les vaya mejor, y como a las empresas les va a ir mejor, entonces todo lo demás van a chorrear. Eso se llama ley de Say, y es muy antigua y dice que la oferta lidera. En general los economistas, como desde la izquierda, así como Keynes, Marx, no sé, plantean que en realidad la economía crece desde la demanda. French Davis, por ejemplo, en Chile plantea que en la medida que yo hago crecer la demanda, la oferta como que se corre, vuelve a correrse y vuelve a generar espacio, porque en el fondo los empresarios nunca van a invertir más si ven que no van a poder vender lo que están produciendo. Claro. O sea, siempre es un negocio. En esa idea, entonces la idea de demanda, o crecimiento por demanda, ya es como desde la izquierda. Entonces ahí uno tiene dos posibilidades: o crece con demanda externa, que es lo que me compran a mí, o sea, todo lo que yo exporto,
Y crezco con demanda interna, que es el consumo a la familia, el gasto de los gobiernos, los impuestos que cobro, que se restan porque y la importación. Entonces, y la inversión pública. Entonces, en esa idea, lo que uno tiene que preguntarse, porque no es que uno diga, ya vamos a crecer basado en la demanda interna, eliminamos las exportaciones. La pregunta es, por lo menos que yo me hago, es básicamente, que se hace mucho economista, es ¿a cuál de las dos le tengo que poner más intensidad desde el punto de vista de las políticas públicas para fortalecer la economía y permitir un crecimiento más estable en el largo plazo? El crecimiento por demanda externa, en el fondo, Chile es un país, como se dice siempre, pequeño, tomador de precios, es decir, no determina los precios de los productos que vende, y abierto al mundo. En ese escenario, con esas tres condiciones, no hay ningún gobierno no chileno puede interceder que en el fondo pueda decir, en esa mira, dinámica. Vamos a subirle el precio del cobre a tal nivel que vamos a llegar a tanta plata a nuestras arcas fiscales. Imposible. Entonces, es un escenario, o sea, es el distinto si yo soy China, y claro, efectivamente mi posición exportadora en el mundo es tan alta que yo puedo en realidad hacer políticas fijar públicas. Los precios. Y fijar precios y buscar políticas públicas. O lo que hace Estados Unidos, que fija aranceles, qué sé. Y el de demanda interna es un poco lo que nosotros decimos que no es lo único que tiene que ocurrir, pero que debiera ser donde estuvieran concentradas las políticas públicas, es aumentarle los salarios a los trabajadores, aumentar el gasto público o hacerlo más eficiente también, generar una reforma tributaria que recaude más, generar proyectos de inversión pública que estén orientados a la generación de empleo y reactivación de ciertos mercados locales. Y cuando uno va a ver, por ejemplo, el último informe de cuentas nacionales trimestral del Banco Central, lo que nos dice el Banco Central es que el crecimiento económico de Chile este último trimestre está basado en la demanda interna. Y cuando uno va a ver el IMASEC que salió hoy día, y uno va a ver qué es lo que sostiene el crecimiento de Chile, es la demanda interna. Entonces, claro, yo entiendo y entendí en ese momento que había una como digamos desesperación por buscar un flanco, y como eso no estaba así como desarrollado con los 30 párrafos que corresponden, aunque sí estaban desarrollados en otro documento, entonces era fácil decir, mira, lo que están proponiendo aquí es sustituir importaciones, es crecer para adentro, cerrar el país. Yo creo que eso le hace un flaco favor al debate político, pero además tiene como vida corta. O sea, si el Banco Central al mes saca un informe diciendo que estamos creciendo básicamente y fortaleciéndonos en demanda interna. Entonces, ahora, ¿por qué es importante lo de la demanda interna? Porque en la medida que yo tengo una demanda interna más fuerte, digamos, a trabajadores con mejores salarios, más inversión pública, un gasto social más sostenido, los efectos de los choques externos me afectan menos. El país crece de manera más estable, puede resistir lo que viene de afuera, crece de manera más igualitaria, entonces eso genera cohesión social. Entonces, y eso, claro, no se me ocurrió a mí, eso lo dice la CEPAL hace no sé cuántos años, está lleno de académicos en Chile que lo plantean, que si bien no son como del mainstream económico. Ahora, claro, choca con la idea de liberalizar todo comercio, dejar todos los precios sujetos como al mercado. Sí, pues, choca, pero es que tampoco es que esa haya sido una gran solución para Chile. Ahora, cuando dice demanda interna ¿de qué? En estas cifras que has visto, ¿qué es lo que los chilenos y chilenas están consumiendo que ayuda a crecer? Es que claro, por eso es importante, lo que uno planteaba es tener un foco en el crecimiento en demanda interna, porque eso implicaba la generación de políticas públicas que mejoraran ese tipo de crecimiento. Ahora, si yo pago salarios mínimos más altos, lo que voy a tener es que las personas a quienes les pago el salario mínimo, o se les paga el salario mínimo de este país, están ubicados en el primer y segundo decil, y son personas que además tienen en el primer decil familiares como de 6 personas, núcleos familiares de 6, en el otro son 4,
Entonces, esa gente en realidad se gasta casi todo porque En estamos comida. en comida, claro, en comida, en bebestibles, o sea, en transporte quizás, pero ya en realidad están pagando, entonces, todo en comida. Entonces, cuando uno habla de demanda interna en ese caso, desde la panadería hasta la persona que produce, no sé, frutilla en el sur, o sea, todo lo que sea consumo de alimentos y Alimenticio. bebestibles dentro de la población chilena. También es cierto que una parte de eso va a venir de importaciones porque hay el 50% de lo que nosotros comemos lo traemos de afuera. Entonces, pero en eso se lo van a gastar. Entonces cuando uno piensa en demanda interna, pensando en el gasto social, por ejemplo, o la inversión pública, lo que uno está pensando es que van a haber proyectos, por ejemplo, no sé, el mejoramiento del puerto de San Antonio, que llevamos 12 años diciendo que es un puerto que ya no tiene la capacidad para hacer encallar los barcos que hoy día vienen de China, y que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es mandar en barcos con menor capacidad nuestros productos al puerto, a los puertos peruanos, y en los puertos peruanos que sí están las capacidades, entonces los barcos sí salen a China. Entonces llevamos 12 años diciendo que estamos perdiendo competitividad con Perú y todos los puertos chilenos. Entonces, claro, uno pensaría que habría que hacer un megaproyecto de inversión en San Antonio para mejorar, y bueno, todos los planes y todos los estudios están hechos, o sea, no hay que hacer nada muy Creativo. no, está todo hecho hace muchos años. Y entonces uno pensaría que a partir de eso, cuando uno dice, ya, yo mejoro la inversión pública y me meto en este proyecto, estoy mejorando las capacidades, o sea, estoy dinamizando el sector construcción, aumentando la capacidad de empleo, mejorando salarios, pero también estoy mejorando las capacidades, digamos, de infraestructura del país, que también le sirven a los privados. Entonces, cuando uno piensa en crecimiento guiado por la demanda, y eso es interna, es guiado, no es únicamente. Claro. O sea, lo otro igual tiene que ocurrir. La pregunta es dónde tenemos que hacer el esfuerzo de política pública. Ahora, ¿cómo ves el estado de ánimo del país para que estas cosas se puedan discutir serenamente, o que haya incluso dentro del oficialismo una discusión serena sobre qué es lo que se puede hacer, o el espacio para el cambio? Porque en realidad parece que hay una idea de que hay que mantener las cosas como se han hecho hasta ahora, y cualquier cambio genera incertidumbre. Sí, a ver, tengo la impresión de que los políticos están en una situación de mucha incertidumbre sobre a quiénes están representando. Es decir, si uno pensaba en la gente que votaba cuando no era el voto obligatorio, todo el mundo tenía muy claro, digamos, su público, ¿no? Claro. A quién le hablaba, qué cosas tenía que decir, cuáles eran los proyectos emblemáticos y cómo se estaba avanzando, y se configuraban actores de lobby, qué sé. Hoy día, con la incorporación de 5 millones de personas a votar, y con los resultados de ambos procesos constituyentes, que en el fondo lo que nos dicen es que en realidad no tienen una idea ideológica sobre lo que pasa en el país, sino que en realidad no les gustan mucho los cambios, yo tengo la impresión de que hay ciertos elementos que antes eran muy propios de las agendas políticas que quedaron en stand-by producto de esta incertidumbre, porque no sabemos cómo van a reaccionar a estas propuestas de cambio. Entonces, en ese sentido, claro, por ejemplo, cuando uno piensa en un salario mínimo a 750.000 pesos, y ocurre como tantos sectores del socialismo democrático que encuentran que esta es como casi el primer paso para la destrucción de la economía chilena, ahí uno, claro, llama profundamente la atención, porque primero, históricamente, Frey tuvo aumento de salario mínimo mucho más alto en su periodo, aunque claro, serán 6 años, pero de todas maneras, la propuesta desde el punto de vista nominal, pasar de 350.000 pesos a 539.000 pesos que va a hacer este gobierno, un aumento del 51%. Llegar a 750.000 es un aumento del 41%. O sea, además, nominalmente es menos. Entonces, la impresión no es tanto como de que no se pueda o de que no pudiéramos desarrollar un camino para lograrlo, sino que en el fondo
tenemos esta incertidumbre acerca de si ese tipo de cambio, en el fondo, son los que requiere la población para votar por mí. Como que de alguna manera no saben cómo lograr llegar al voto. Y yo tengo la impresión que en eso prefieren ser conservadores a jugársela por algo. Claro. Yo creo que eso. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ha sido muy ilustrativa tu exposición y respuesta a las preguntas. Y con ustedes continuamos en un ratito más. Chao Préstamo, ¿cuál es la propuesta? José Antonio Kast, el candidato de Republicanos, propuso hace unos días eliminar aquella parte de la reforma previsional que destina una porción de las cotizaciones de los empleadores a aumentar las pensiones de los actuales jubilados a través de un préstamo intergeneracional. La reforma, recordemos, agregó un 7% de cotizaciones a cargo del empleador, que se suma al 1,5% que ya aportaban para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Según la reforma aprobada en el Congreso, de este 8,5% que corresponde, recordemos, a la cotización de los empleadores, 4,5% iría a la cuenta individual de cada trabajador, 2,5% para el seguro social y 1,5% como préstamo al Estado para mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Esa porción es la que Kast propuso eliminar con el eslogan Chao Préstamo. Según el candidato, comillas, terminaremos con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, para lo cual sustituiremos por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado. Así se consolidará que todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador. La ex ministra y candidata del oficialismo, Janet Jara, criticó la idea. Después de tantos años que costó ponerse de acuerdo en algo que además se aprobó en el Congreso de izquierda a derecha, salvo su partido, ahora quiere además volver a cuestionar lo que se acordó, criticó Jara. Mientras, durante la semana se discutía la propuesta, el economista Bernardo Fontaine se unió al equipo de Kast. Sin embargo, Fontaine tenía historia con esta idea, pues fue uno de los ideólogos del préstamo. Recuerden que cuando se discutía la reforma, lo que se establecía era que ese 6% de cotización del empleador, una parte ayudara a financiar las actuales pensiones, pero Fontaine propuso que existiera una cotización adicional, un punto además, es decir, se pasó de 6 a 7%, y que ese punto adicional se usara como un préstamo al Estado justamente para mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Durante la semana, Fontaine se refirió al tema a través de su cuenta de X, donde escribió lo siguiente. Chao Préstamo mantiene los aumentos de pensión de la reforma, reemplaza el préstamo forzoso de los trabajadores del Estado por bonos emitidos por el Estado. Así suben las pensiones y ganan los cotizantes. Todo el 6% irá a cuentas individuales de los trabajadores. Bueno, para entender todo este lío, vamos a conversar con el economista y académico Gonzalo Marner. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè.
Y aquí, como habíamos prometido, estamos con el economista y académico Gonzalo Marner, también ex autoridad de gobierno, así que tiene todas las perchas para hablar de los temas que han copado la agenda de la semana, Gonzalo. Primero que nada quería preguntarte tu opinión sobre esta propuesta de Kast, que ha sido duramente criticada, de reemplazar una parte de los ingresos de la reforma previsional que está considerada como un préstamo de los trabajadores para pagar a los pensionados actuales un aumento. Primero dijo que se iba a terminar con ese préstamo, después ante las críticas ha sacado una suerte de teoría de que se puede hacer de otra manera. ¿Cómo ves tú este debate? Buenas, Alejandra. Yo quisiera partir por mencionar que la candidatura de Kast, que tiene un partido detrás que se llama Partido Republicano, ¿verdad?, votó en contra de la pensión básica solidaria transformada ahora en PGU, ¿verdad? Hoy día hay 250.000 pesos para las personas mayores de 82 años, votó en contra. Votó en contra el Partido Republicano de la reforma previsional. Completa, exacto. Claro. Desde la idea de legislar para adelante. De modo que, si no me equivoco, no es extraño que ahora se oponga a una parte del mecanismo que se pactó. Lo curioso, y hasta divertido en realidad, es que la persona que planteó este tema del préstamo, Bernardo Fontaine, se incorporó ahora a la campaña de Kast, y él es el que apareció diciendo que había que echar atrás esta idea y reemplazarla por un financiamiento directamente fiscal. Bueno, entonces hay mucho ruido y que las AFP que compran bonos, que se emiten bonos, son cuestiones que no es que no sean importantes, pero están en las cosas técnicas del procedimiento. Lo importante acá es que hay una fuerza política que lidera las encuestas, de hecho sea de paso, que se opone sistemáticamente a que las personas de más edad en Chile tengan un apoyo mayor a través de sus pensiones. Y eso es lo que yo creo que en primer lugar hay que poner por delante. Ahora, las pensiones hoy día tienen, en todas partes, tienen varios niveles. El primero de ellos es propiamente fiscal. Es una especie de mínimo, ¿verdad?, para cualquier persona, a partir de normalmente los 65 años. Me refiero en Chile desde la presidenta Bachelet, pero también en otras partes del mundo. Eso es lo que se llama el primer piso de pensiones, una especie de derecho básico no muy que no está ligado a la cotización. No está ligado a la cotización y tampoco es que sea muy alto, digamos. Claro. Pero en el fondo la sociedad dice, vamos a impedir que mueran de hambre en el fondo, claro, las personas de edad en una sociedad, en la nuestra, en este caso. Hay un segundo nivel que tiene que ver con las cotizaciones que quienes trabajamos realizamos a lo largo de la vida. Y eso, a propósito de la idea de préstamo, es lo que ha sido impugnado permanentemente por quienes son defensores de un sistema, el de capitalización individual, que se estableció en Chile, como sabemos, en el año 1980, y que lo que hace es decir, miren, no va a existir como antes el hecho de que uno cotiza a cambio, para pagar las pensiones de la generación actual, personas jubiladas, a cambio de que cuando yo me jubile, entonces la nueva generación me va a sostener a mí. Eso es lo que se llama un mecanismo de reparto, que no es exactamente solidario, es mucho más solidario el primer pilar. Esto es más bien de reciprocidad, claro, de una generación respecto a la otra y respecto a la siguiente. Ese mecanismo existe en muchas partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos. Claro. Es el corazón del sistema norteamericano, en muchas partes de Europa. En fin, y en Chile tradicionalmente también existió lo que se llama el sistema antiguo. Pero aquí se reemplazó esto por esta capitalización individual. Las pensiones ahora ya no tienen un monto relativo a el salario previo, los años trabajados, y los montos de los últimos años trabajados, sino que tiene que ver con cuánto se acumuló, ¿verdad? Y luego eso se pasa a hay distintos mecanismos, pero básicamente una renta vitalicia
que se vende en el mercado. Entonces nadie sabe cuál va a ser su pensión, digamos. Claro. Es uno de los problemas que esto tiene. Y que, desde luego, depende, además, de la rentabilidad de largo plazo de esos fondos, que nunca va a estar demasiado claro si tiene sentido para Que un ha ido jubilado. bajando además en el... Ha ido bajando en el caso tiempo. chileno, pero la gran pregunta es, bueno, ¿y para adelante qué, verdad? Claro. Bueno, de modo que aquí es lo que se negaron terminantemente las fuerzas de la oposición y de manera irredenta el Partido Republicano del señor Kast, a la idea de que los actuales cotizantes permitan un aumento de las pensiones de las actuales personas jubiladas. Porque también arreglemos el sistema para que en 20, 30 años más funcione mejor. Bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Y eso entonces es el tema del préstamo. Es decir, como ellos tienen una oposición ideológica a la idea del reparto intergeneracional, que, vuelvo a repetir, no tiene ningún sentido. O sea, es lo que se llama economía vudú, ¿eh? O sea, son ocurrencias que no tienen realmente ninguna significación mayor. Y entonces, bueno, lo que dijeron fue, entonces que sea un préstamo, es decir, yo ahora cotizo 1 y algo %, ¿verdad?, Claro. de mi sueldo adicional. Dicho sea de paso, en el debate se dice, estamos protegiendo a los trabajadores. No, pero si estos son cotizaciones de los empleadores. Sí, pues. ¿Cómo que se olvidó eso en el debate público? Sí, nadie lo recuerda tampoco. Hay un, por eso lo quiero recordar. Sí, muy bien. Claro. Es cierto que a la larga, ¿verdad?, es parte del costo laboral, ¿eh? Pero esa es Sí. otra discusión. El hecho es que esto lo pagan, no Los los empleados. trabajadores, no van a haber disminuido su salario líquido por este pago, que va a permitir subir las pensiones a las personas hoy día jubiladas, sino que va a ser pagado por los empleadores. Y entonces, el asunto es que esta cotización que van a pagar los empleadores es un préstamo que después, en el fondo, es lo mismo que el sistema de reparto. Es el sistema de reparto, Claro. con otro nombre. Claro. El ministro Marcel, cuando le plantearon esta idea, dijo, bueno, ya, porque conceptualmente el ministro Marcel sabe perfectamente que se trata de lo mismo. Claro. Entonces estamos en Chile, entonces necesitamos inventarnos cuentos. Otra palabra para que... Inventarnos porque cuentos reparto para... se había transformado en una palabra sucia. Esto no es estatista, Ya, esto sí. es un préstamo y entonces a usted le van a devolver, que es exactamente el mecanismo del reparto. Entonces, Y eso es un 1.5 de la cotización adicional que hace el empleador. exactamente. Esta que Ya. está pensada, ¿no es cierto?, para Sí. 6% en el largo plazo. Entonces, pero repito, es lo que permite, es el mecanismo que permite incrementar ahora las pensiones Claro. de los actuales jubilados. Muy importante. Sí, pues. Entonces, ¿qué dice este señor? El mismo que propuso la idea se da cuenta que en realidad era en ese momento asesora de Renovación Nacional, ¿eh? Claro. Que esto era una martingala, por así decirlo, conceptual, para justificar que se llegase a un acuerdo. Una parte de la derecha no quería llegar a esta elección presidencial con el tema de pensiones pendientes. Claro. Entonces decidieron cerrar esto, con una serie de enredos, pero bueno, cerró el asunto. Obviamente el gobierno también estaba interesado en que eso ocurriera, porque es parte de su gestión, de su promesa gubernamental. Pero entonces aquí nos encontramos con esta extrema derecha del señor Kast, que se opuso a todo, siempre. Y que ahora dice, nos seguimos oponiendo. Y entonces vamos a suspender este asunto. Pero dicen, ojo, no vamos a suspender los aumentos beneficio. comprometidos, ¿verdad?, Claro. con los jubilados, sino que lo vamos a financiar con el presupuesto de la nación. Entonces hay que emitir bonos, no sé qué, da lo mismo. ¿Cuál es el punto aquí? Hay dos problemas. El primero, esa plata entonces ahora va en esta versión, si es que se llegase a aprobar. Yo no veo por dónde se va a aprobar algo así. Claro. Pero supongamos que se aprobase. Esto significa más dinero para las AFP. Así Claro, de simple. porque ese 1.5 ya no Iría a las AFP. iría directo junto al otro 4.5 que recordemos Exacto. va a la AFP. Exactamente. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea de ellos? Este prurito ideológico terrible que tienen ellos, este fundamentalismo, así. Todo tiene que ser de mercado, ¿no? Entonces, todas las AFP. Y el mercado en este caso es lucrativo.
¿Y quiénes se lucran? Bueno, los dueños de la AFP. ¿Quiénes son los dueños de la AFP? 5, 6, 7, que son básicamente hoy día de capitales extranjeros. Claro. Fantástico. Esa es la idea de país que tiene esta gente. Con lo cual, entonces hay ese primer problema. Y el segundo problema es que esa misma fuerza política, la candidatura del señor Kast, propone disminuir en 18 meses en $6.000 millones Claro. el presupuesto. Entonces, si alguien me puede explicar cómo piensan ellos reactivar la economía, darle más utilidades a las AFP y al mismo tiempo generar un cuadro de disminución de los ingresos fiscales y de mantención del beneficio previsto por la reforma previsional. No cuadra. Entonces, Claro. por eso es que mucha Hoy gente día en la dice, mañana los estaba escuchando y estaban diciendo ahora que el 1,5 lo que quieren es que sean las AFP las que se endeuden a cuenta de ese 1,5. No, porque eso pero es no- para no- enredar la discusión, sí, en el fondo. Si lo paga el Estado, dicen, no lo vamos a poner en el presupuesto normal, sino que lo vamos a poner lo que se llama debajo de la línea. Sí. ¿no? Es decir, se van a emitir unos bonos que van a ser comprados por las AFP. Comprados por las AFP. Comprados por las cotizaciones que han hecho las AFP. Claro, ¿Se claro, con no? claro. Entonces, Entonces se les punto, cae el argumento de que con mi plata no. O sea, es con mi plata todo. Claro. El otro día escuchaba, de nuevo estamos en los debates, a veces es un poquito penoso que en nuestro país se discuta de manera tan pedestre, digámoslo así, poco ilustrada para ser más elegante. Pero el argumento era, es que aquí no tenemos que depender del Estado, y si dependemos del Estado, bueno, que el Estado pague. Pero si el Estado somos todos nosotros, ¿alguien ha pensado alguna vez que el Estado se financia solo por el Espíritu Santo? Se financia con nuestros impuestos. Claro. Cuando compramos el pan nuestro de cada día, estamos pagando un porcentaje elevado, del 19% de IVA. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Estado somos nosotros, somos todos. Bien, el asunto en el fondo es más utilidades para las AFP y este prurito ideológico inexplicable les puede hacer perder la elección, ojo, ¿eh? Este prurito ideológico ¿Tú inexplicable. crees que la gente lo entiende porque la gente escucha que aparecen estos adalides de defender sus cotizaciones y que hay una especie de préstamo al Estado que yo no me había enterado, que le íbamos a prestar plata al Estado? Entonces, mejor señor Kast que dice que no me va a sacar la plata a mí, sino que se la va a sacar a alguien más. Ok, supongo que habrá alguien que le dirá al señor Kast, oiga, pero resulta ser que esto lo pagan los empleadores, no lo pagan los trabajadores. ¿Qué le dirá al señor Kast? Lo que usted quiere son más utilidades para las AFP, no más beneficios, y quiere a su vez fragilizar, puesto que si usted dijera que va a aumentar los impuestos de los más ricos y que entonces esa plata se va a invertir en más pensiones de las personas más modestas de este país, bueno, puede ser, pero dice que va a disminuir Los impuestos. en 2 puntos de producto los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se va a poner en peligro? Las pensiones, los aumentos de pensiones. ¿Qué hizo el señor Vigi, el ministro de Hacienda de fines de la dictadura? ¿Se acuerdan? No, ¿quién se van a acordar? La gente joven. No hizo el reajuste de las pensiones. Lo que hubo fue simplemente que suspendió el reajuste de las pensiones, como Claro. tú dices, Alejandra, ¿verdad? Entonces no es que sea una cosa que esta gente no haya hecho nunca. Ya lo hicieron una vez. Claro. Entonces, yo supongo que en los debates se le dirá a este argumento, uno, son los empleadores los que pagan, no los trabajadores. 2, al establecer este préstamo, en realidad lo que se está queriendo es sacar un mecanismo de reparto que es muy bueno, que funciona en todas partes, incluyendo Estados Unidos. Y tercero, que aquí se va a poner en peligro la estabilidad del pago de las pensiones. Una de las ventajas del sistema de reparto, Alejandra, es que es muy estable, es muy seguro, porque siempre habrá una generación que está trabajando, ¿cierto?, para mantener Sí, a la claro. anterior. Y luego vendrá la siguiente para mantener a la que hoy día está trabajando. De Es hecho, un los mecanismo- ingresos de la AFP hoy día son muy seguros para las grandes empresas porque la plata siempre está entrando, todos los Todos los meses. meses. Todos los meses. Entonces, reemplazar eso por una discusión presupuestaria anual en el Parlamento, con este tipo de gente eventualmente gobernando, es la garantía más segura de fragilizar las pensiones, suspender las reajustabilidades, bajar su nivel, suspender derechos, disminuir las coberturas. Eso es lo que está en juego.
Ya, vamos a cambiar de tema. Quedó perfectamente claro este punto. Marcel fue criticado por el presidente del Partido Comunista y todavía hay bataholas, dimes y diretes. ¿Cuál fue la intención de Lautaro Carmona? Si esto perjudica a la candidata. Si el presidente del Partido Comunista tiene derecho a emitir estas opiniones, ¿cómo ves ese debate? ¿Cuál fue, o en tu opinión, cómo ves el aporte de Marcel? Y si hay algún viso de crítica legítima en este comentario de Carmona, o es digamos, injusto y arbitrario y con fines espurios. Nos saltamos de las tecnicalidades de la economía a la política. A la política. No hay problema, yo me dedico a las dos cosas. No, pero eso está ahí como pez en el agua. A ver. Yo personalmente tuve peleas muy importantes con mi partido. De hecho, me salí de mi partido durante varios años por eso. Aquí se necesitaba restablecer una coalición de izquierda en Chile. Abierta al centro, por supuesto. Ya. Esa era la clave. La concertación fue para salir de la dictadura en otra etapa de la vida del país. La gente joven seguramente encuentra esto en la prehistoria. Los que éramos jóvenes en esa época y ya no lo somos tanto, sabemos que de eso se trataba. Pero no es un proyecto de país. El proyecto de país es hacer de Chile una nación más igualitaria, más integrada, más diversa. Y eso, bueno, requiere reunir a las fuerzas de izquierda, que son las que quieren esos cambios. Por tanto, este gobierno llegó con muchos trastabillones, pero estableció una coalición de izquierda. No logró, sin embargo, incorporar, más allá de algunas personas, a las fuerzas de centro, la mayoría en particular. Pero ahora tenemos una nueva coalición que abarca, como fue en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, una coalición que abarca desde el Partido Comunista hasta la mayoría cristiana. Cuando hay gente que mira esto desde fuera del país y dice, ¿pero cómo? Bueno, esas son las cosas que nosotros logramos hacer en Chile. Claro. Ahora, eso no es fácil. No. Requiere mucha dedicación, mucha conversación, mucho diálogo, mucho ponerse de acuerdo. Mucha meditación. Exactamente, que muchas veces fue descalificado como cosas de la política, de los políticos, no sé qué, al margen de la gente. Está bien, porque las cosas tienen que ser de manera transparente. Pero aquí hay un ejercicio de diálogo. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? El Partido Comunista ganó la primaria legítimamente, nadie cuestionó un milímetro del proceso. Se podrá discutir por qué, en fin, que si yo, los que éramos partidarios de Carolina Toa como yo, bueno, perdimos simplemente. Entonces tenemos a Janet Jara, que es una muy buena candidata y cuya primera, porque es una persona inteligente y capaz, cuya primera reacción fue decir, me pongo a disposición de la coalición. Claro. No de aquella parte que me eligió. Obviamente a ella le corresponde agradecer a quienes la eligieron y luego ponerse a disposición del conjunto. Obviamente, esto genera incomodidades variadas. Digamos. Los que le dicen a la candidata ganadora, no le creo porque en realidad usted tenía un programa, ahora dice que no, entonces no le creo. Entonces, mucho trabajo para que se crea eso, conformación de equipo, etc. Y luego hay quienes dicen, no, pero es que se está abandonando aquello que ganó en el fondo, lo cual no deja de ser una razón importante. Claro. Y yo tengo la impresión de que Lautaro Carmona lo que quiso plantear es el Partido Comunista en materia económica no es lo mismo que Mario Marcel. Ahora, cada cosa puede decirse y hacerse de múltiples maneras. ¿Verdad que sí? Bien mano más o menos, como claro. digo yo. Y yo tengo mucho respeto por Lautaro Carmona, lo conozco. Creo que es una persona muy capaz, inteligente. Bueno, pero no, todos, como digo, todos tenemos buenos días y malos días, digamos. Entonces se produjo un enredo aquí. Yo creo que el argumento de Carmona, o sea, si él quiere decir que el Partido Comunista tiene políticas económicas más a la izquierda que las del Partido Socialista de Mario Marcel, tiene toda la razón, eso es una realidad. Claro. Y no es ninguna realidad dramática, ni ningún asunto escandaloso. Ni un descubrimiento. Ni un descubrimiento. Claro. Y entonces son debates, yo creo, interesantes. Pero cuando Lautaro Carmona se va por el lado de decir a este señor ministro de Hacienda solo le interesaba mantener los equilibrios fiscales, entonces ahí es cuando muchos reaccionan y me dicen, oiga, pero si es la pega del ministro de Hacienda. Si el ministro de Hacienda se dedicara a hacer lo contrario, habría que cambiarlo urgentemente. Claro. Y el argumento es, claro, el ministro de Hacienda no es el presidente, no es el que manda el país. Entonces tiene que recibir las instrucciones del presidente de la República.
y los límites que el Parlamento le pone, ¿cierto? En Chile, sin embargo, claro, tiene un poder muy importante. Entonces, en vez de hacer una discusión de fondo, ¿para dónde vamos? ¿Qué política fiscal? Yo, por ejemplo, soy hipercrítico de la política monetaria del Banco Central. Creo que se ha extralimitado en una visión muy de economía vudú también. Ha generado un cuadro de falta de dinamismo en la creación de empleo. Ya. Entonces, debates hay, por favor, y faltaba más, pero no en reprocharle al ministro de Hacienda que cautele los ingresos públicos en su equilibrio con los gastos, me parece que francamente no es el argumento. Y es lo que Janet Jara inmediatamente le dijo al presidente de su partido: oiga, no estoy de acuerdo con usted. Y en general, diría yo, no hay nadie de acuerdo, y espero y confío que conversando alguna vez con calma en un café con Lautaro Carmona, uno pueda convencerlo de que en realidad no es el mejor argumento. ¿Por qué? ¿Habrá sido el error tal vez plantearlo, personalizarlo? Desde luego, personalizarlo y además conceptualizarlo de esa manera. Ya. Ahora, si lo que como presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quiere plantear es: nosotros tenemos una visión económica distinta y sin embargo estamos en una coalición y por tanto vamos a ver cómo aunamos, encontramos los puntos de encuentro, entonces no hubiera pasado nada aquí. Por eso digo, las cosas se pueden decir y hacer de bien malo más o menos. Y bueno, yo espero que este asunto pase, porque la verdad es que dio lugar a recriminaciones variadas que ya no tenían mucho que ver con el tema tampoco. Claro, como que... Y por otro lado, yo digo, una coalición de esta magnitud requiere respirar, ¿cierto? Es decir, que se expresen los puntos de vista que están incluidos, porque tampoco se trata de que nadie pierda su identidad. Claro. Ni que la democracia cristiana pierda su identidad, ni el socialismo pierda su identidad, ni el Partido Comunista pierda su identidad. Y todas las otras fuerzas, digamos. Pero al mismo tiempo, como que estamos a pocos meses de una elección presidencial crucial, como que no es el momento tampoco para estar poniendo... Claro, una cosa es respirar y la otra es hiperventilarse. Tú lo has dicho mucho mejor que yo. Ya. En ese contexto donde además todos los partidos se levantan el domingo o algunos lo reciben por correo el viernes, la encuesta de la semana, y se generan ciertos nerviosismos, es difícil perder la brújula del objetivo. ¿El objetivo es ganar una elección presidencial o el objetivo es solamente identitario y salvemos lo que podamos en las parlamentarias? ¿Cómo ves tú que hay instancias o se han creado instancias en que, digamos, esta posibilidad de respirar se haga puertas adentro y no tanto por la prensa? Yo siempre soy de la doctrina que las cuentas claras conservan la amistad. Yo creo que Chile tiene una cultura democrática y puede absorber debates y diferencias. Por lo demás, la propia configuración de las listas parlamentarias, incluso la mayoritaria, por así decirlo, de la actual fórmula de coalición de izquierda ampliada al centro, bueno, tiene distintas opciones, cada uno hay distritos más pequeñitos, hay algunas regiones que son binominales todavía, pero en general la mayoría de los ciudadanos va a poder votar dentro de una lista que concurra a un objetivo general, pero va a tener 4, 5, 6 opciones partidarias distintas. Entonces yo creo que eso tiene que llevarse con... la historia muestra que se ha podido llevar bien y que no es necesario ahora estar agudizando contradicciones, sino que más bien mostrar un propósito común. Y dentro del propósito común, énfasis. Yo creo que eso se puede organizar y va a ocurrir. Mientras tanto, estamos en el mundo en que estamos, el mundo mediático es uno en donde si no se dice algo estridente, entonces no apareces. Claro. Si das una opinión sensata, no la recoge nadie. Entonces, bueno, vamos a tener ruidos de este tipo inevitablemente. El último tema que quería tocar contigo, porque ahora al fin se puso de moda, lo conversamos aquí varias veces, el tema del empleo, que tú decías, no sé por qué no hay una política de emergencia respecto del empleo. Ahora es tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente alguien se dio cuenta que el desempleo en Chile era demasiado alto? O sea, es lo que fueron mostrando las estadísticas, ¿verdad? Tal vez, Alejandra, tuvimos una cierta ilusión en un momento dado. Como el empleo aquí cayó mucho más que el producto en la pandemia,
el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de la derecha, hizo caer mucho más el empleo que la producción, contrariamente a lo que hicieron muchos otros países, por ejemplo, Estados Unidos y la mayoría de los países europeos. Aquí hubo una hecatombe del empleo en la pandemia. No digo que era una situación fácil de manejar, porque era una situación muy difícil y nadie sabía mucho cómo hacerlo tampoco. Hay que ser justos, ¿verdad? Pero francamente, aquí cayó de manera muy drástica el empleo. Con lo que sabemos que eso se representa para las familias. Ya sea que el jefe de familia o jefa de familia pierda el empleo o algún miembro de familia, cualquiera sea la circunstancia, es una situación muy dramática, tal vez la peor que pueda enfrentar un ser humano hoy día. Bueno, desgraciadamente hay muchas tragedias que ocurren, pero esta es una situación francamente grave. Entonces, como había caído tanto el empleo, la recuperación posterior implicó que las tasas de crecimiento respecto a ese piso muy bajo claro, al que se había llegado, ¿verdad? Entonces, crecía. Entonces las cifras eran muy buenas todos los meses. Creció tanto, se crearon tanto. Fíjate que este gobierno ha creado más de 500.000 empleos, dijo el ministro Grau hoy de la mañana. Excelente cifra. El problema es que se habían perdido 2 millones antes. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, tal vez eso, a propósito de tu pregunta, hizo que se tuviera una cierta ilusión de que se creaba empleo, iba bajando, aunque lentamente, la tasa de desempleo, pero al final nos encontramos con que, si bien ya en el 2023 se había recuperado el nivel de empleo previo, resulta ser que sigue creciendo la población, sigue creciendo la cantidad de personas que, por ejemplo, saliendo de sus estudios, se incorporan a la fuerza de trabajo, o incluso hay personas que se habían retirado de la fuerza de trabajo y se vuelven a incorporar, por ejemplo, muchas mujeres. Bueno, todos esos fenómenos hicieron que tengamos un atraso en la creación de empleo respecto, no al nivel de empleo previo a la pandemia, sino que respecto a lo que se necesita para mantener y para bajar las tasas de desempleo. A ver, nosotros estamos en Chile hace tiempo ya. Teníamos tasas de desempleo más o menos del 6, del 2010 en adelante. 6, 7, 8 en los malos momentos. Y ahora estamos medio clavados entre el 7 y el 8. Y eso es muy alto. No existe en Chile, creo que lo hemos conversado en otros programas, que tú has tenido la gentileza de invitarme, ¿verdad? No hay una meta de política económica respecto al desempleo. La hay respecto a la inflación, al crecimiento, etc. Pero este país deberá aspirar, como todo país normal, más aún con un potencial económico importante, como este país lo tiene efectivamente, a lo que se llama el pleno empleo. Nunca más se escuchó hablar en Chile del pleno empleo, nunca más. Y, ¿pero por qué no? Es de las cosas que yo insisto. Ahora, ¿cuál es la cifra de pleno empleo? ¿Cero? No. Siempre hay un desempleo friccional, en fin. Pero por lo menos tratar de apuntar al 5%. Bueno, estamos entre el 7 y el 8, ¿no? Entonces hay un problema, efectivamente hay un problema que será parte, yo creo, de las discusiones de esta elección presidencial. Lo que sí está claro es que los que desde la derecha, Matei, 8.000 millones de dólares en 4 años, Kast, 6.000 millones de dólares en 18 meses. Promete 1 millón de empleos. Claro, pero lo que primero prometen es bajar el gasto público. Claro. Entonces yo pregunto, ¿cómo se hace crecer el empleo contrayendo la demanda interna, cuando además la demanda externa está en una situación extremadamente frágil? No calza simplemente. No calzan los programas de la derecha. 1 millón de empleos Matei, 650.000 Kast. Claro. Entonces todo esto es realmente economía vudú. Es realmente fantasía. Están vendiéndole humo a la gente. Cuéntanos un poquito, ¿qué es economía vudú? Sí, este es un concepto que ha popularizado un premio Nobel de Economía que se llama Paul Krugman, norteamericano. El vudú, como sabemos, es una práctica, y puede sonar un poco despectivo en realidad, respecto a esa práctica, pero es una práctica religiosa en Haití. Y en el fondo es la atribución de ciertos efectos mágicos a tales y cuales rituales. Entonces, la economía vudú se entiende, no es un concepto muy científico, es una manera de aproximarse a la idea de quienes venden ilusiones desde la economía o desde las propuestas económicas y en realidad se inscriben en un pensamiento mágico, donde las cosas no cuadran. Entonces,
la poesía no está para que cuadre nada, la poesía es la poesía. Claro. La política, obviamente que tiene que tener cierta... Pero también la política tiene que ver con los proyectos, con los sueños que las sociedades tienen. Pero la economía hay que calcular 2 más 2. Claro. En alguna parte hay que calcular 2 más 2 son 4. Claro, en alguna Entonces, parte está la tablita Excel. Claro. Y el Excel, y etcétera, etcétera. De modo tal que me parece impresionante que esta gente de la derecha que siempre se vanaglorió, Que se jactan que era de muy que serio son en la los- economía, bien, resulta ser... Ahora, ve las discusiones entre los equipos económicos. Estás diciendo cosas que de dónde las sacas, por qué dijiste esto. Es impresionante lo que se están diciendo. Desde el lado de acá casi como que no les decimos nada al lado de lo que discuten entre ellos. ¿Qué es lo que están discutiendo? La inepcia de sus análisis económicos y de sus cálculos. Son ineptos. Pero claro, no porque no tengan las calificaciones suficientes, sino porque están queriendo engañar a la gente. Eso es. Última pregunta, Gonzalo. En las cifras de desempleo, si uno hace zoom, ve que las personas ilustradas y jóvenes tienen tasas de desempleo muchísimo mayor que, creo que es el 16% menores de 34 con grados universitarios. ¿Hay un problema con la promesa de la educación en Chile o del modelo de desarrollo? Las tasas de desempleo de los jóvenes, no solo en Chile, pero también en Chile, son más altas que el promedio. Eso tiene que ver con que hay una parte de la gente joven que no tiene las calificaciones suficientes. Nadie nació sabiendo, Claro. Y por tanto Sí. el entrenamiento necesario para el trabajo demora más en la gente más joven. Pero efectivamente, no es una discusión de ahora. Hay un trabajo que se publicó en el CEP años atrás que indicaba que más o menos la mitad de las formaciones universitarias o digamos de nivel superior, más allá de la enseñanza media, no tenían, entre comillas, la rentabilidad social suficiente. Entonces, sabemos que tenemos un sistema universitario que se ha expandido mucho, que ha incluido la gratuidad en niveles muy importantes, incluso más que en el promedio de los países de la OCDE. Pero al mismo tiempo muchas de esas formaciones no son formaciones que habilitan exactamente para un mercado de trabajo que a su vez no ha crecido. Seguimos exportando materias primas, tenemos sectores dinámicos de tecnologías altas. Entonces, bueno, nos encontramos con ingenieros, con técnicos de nivel superior que no encuentran trabajo, esa es la verdad. Y eso también tiene que ver con el modelo de desarrollo. Unas y otras cosas se van encadenando. Por eso que la discusión en economía y en la relación de la política con la economía nunca puede ser parcial. Unas cosas se interrelacionan con las otras. ¿Y aquí qué rol juega el Banco Central que dices tú que...? Sí, pero eso respecto a la coyuntura. Ya. Un manejo coyuntural más avesado, como el que, por ejemplo, hace en el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal. Cometió errores importantes en otras épocas, pero en la última década, digo para que no se diga Sí. que uno está defendiendo posiciones bolcheviques, Claro. estatistas. Sí. El Banco Central de Estados Unidos ha tenido una capacidad de contener la inflación sin provocar recesiones ni disminuciones en el empleo, que es bien notable. Y eso tiene que ver con que ha construido una credibilidad en sus políticas. En Chile tenemos unos bandazos del Banco Central de allá para acá impactantes. El Banco Central, en la crisis más reciente, antes de la pandemia, la del 2008-2009, fíjate que el 2008 el Banco Central chileno, en el mes de septiembre, cuando días después se caía el sistema financiero mundial, hay películas que relatan esto, en fin, que sé. El secretario del Tesoro norteamericano hincándose frente a Nancy Pelosi, a la jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para pedirle que por favor accediera a la medida de urgencia que iba a tomar. Bien, una crisis tremenda. Bueno, semanas antes en Chile se estaba subiendo la tasa de interés. Y eso se mantuvo como política restrictiva. Recién el Banco Central y el Ministerio de Hacienda vinieron a tomar medidas expansivas en febrero del 2009. Cuando ya está todo en el suelo. Y claro, cayó en 1,5% el producto en Chile. En las recesiones que hemos tenido en Chile, la asiática del año 99, la de la gran crisis financiera global del 2008-2009, eran perfectamente evitables. Tanto así que los países vecinos la evitaron. Perú, Bolivia, por ejemplo.
Entonces no tenemos un récord del cual puede ufanarse demasiado este Banco Central chileno, que tiene, yo creo que tiene técnicos muy competentes, tiene un departamento de estudio muy bueno, tiene un sistema de seguimiento estadístico muy bueno. Realmente, yo creo que están en el... Difícil pensar que un país como el nuestro pudiera tener gente tan calificada. Pero tenemos un sistema en donde 5, muy poquitos, miembros del directorio del Banco Central, hiperideologizado, en donde además los partidos progresistas dicen, no, yo voy a mandar a gente seria al Banco Central. Entonces mandan a sus neoliberales. Al más neoliberal que encuentran. Por ahí dando vueltas lo ponen. Entonces es una cosa impresionante. Repito, no por incompetencia del Banco Central, sino por hiperpolitización del Banco Central en economía vudú. Es economía vudú. Es decir, cualquier cosa, subamos las tasas de interés, restringamos la economía. Pero por favor, ¿de qué están hablando? Miren un poquito lo que hacen muy bien el Banco Central norteamericano, no tan bien, pero bastante bien el Banco Central Europeo y el británico. Mírenlo, ya que son sus referencias académicas, culturales. Miren lo que hacen. Y aquí en Chile tenemos una situación muy dramática en ese sentido. Bueno. Porque provoca desempleos que debieran ser mucho menores. Así de simple. Claro, o sea, no es teórico, tiene efecto cotidiano. Yo en esto me pongo vehemente porque encuentro que no puede ser. Pero bueno. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias por la vehemencia, porque así todos entendemos y aprendemos. Así que muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. No, muchas gracias por la invitación. Ya. ¿Busca ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. ¿Y qué pasa con la candidatura de José Antonio Kast? ¿Le está entrando agua al bote? Según la última encuesta, los candidatos del oficialismo, Janet Jara, y del Partido Republicano, José Antonio Kast, experimentaron una disminución en su apoyo, mientras que la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matei, y el del Partido del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, incrementaron sus cifras de aceptación ciudadana para las próximas elecciones presidenciales. Según el sondeo dirigido por el sociólogo Alberto Mayol, el primer lugar lo mantiene la candidata oficialista, sin embargo, baja del 39 al 36% en las preferencias. En segundo lugar, Kast pasa del 29 al 25,2%, disminuyendo casi 4 puntos en sus preferencias. Mientras Matei, quien se encuentra en tercer lugar, creció 3 puntos, del 14,3 al 17,3%. Sin embargo, según los resultados de la última encuesta Agenda Criteria, José Antonio Kast y Janet Jara mantienen un empate técnico en el primer lugar, mientras que Evelyn Matei se mantiene nuevamente en el tercer lugar. El candidato del Partido Republicano obtuvo el 28% de las preferencias en este sondeo, bajando 2 puntos en comparación a la medición anterior. Por su lado, la candidata oficialista registró un 27%, manteniendo la cifra previa. En tercer lugar se ubica la representante de Chile Vamos con un 15%, que es un punto más de la última encuesta. A esto se suman las últimas críticas que ha resolvido José Antonio Kast junto con el tema del Chavo Préstamo, que ya lo analizamos anteriormente. Por supuesto, el nepotismo, al viralizarse el hecho de que su hijo José Antonio Jr. es candidato a diputado por el Distrito 10. En la coalición de centro-derecha, incluso algunos comenzaron a difundir unas declaraciones de Kast de diciembre de 2023 en las que cuestionaba las dinastías políticas. Decía Kast en aquella ocasión: no hablo de casta, pero sí hablo del nepotismo, de la pitutocracia, y que eso le hace mucho daño a la política. Eso lo he planteado desde que fui diputado por estas especies de dinastías políticas que se van generando y que se cambian de cargo. Entonces uno es senador y después diputado, este es diputado y después senador, criticó el republicano en aquella ocasión. Sin embargo, el pasado lunes fue el propio Kast quien salió a defender la candidatura de su retoño. No estamos hablando de un seremi, no estamos hablando de un jefe de gabinete, no estamos hablando de un subsecretario. Se le está presentando a la ciudadanía un nombre de una persona, mi hijo, que tiene una vocación política, que participó
activamente desde que yo lo conozco en el colegio, afirmó. Sin embargo, su hijo no es el único familiar que se candidateó como diputado para las próximas elecciones parlamentarias. Sus sobrinos, José Antonio Kast, los sobrinos de José Antonio Kast, padre, Bárbara y Tomás Kast, son otros 2 candidatos al Congreso por los distritos 21 y 23, respectivamente. ¿Qué vamos a decir sobre este tema? Yo les voy a contar una papita que escuché el otro día en una reunión que no puedo comentar, pero hubo un encuentro de encuestadores chilenos donde llegaron a la conclusión que es imposible en este momento discernir quién va a ganar las elecciones en primera o en segunda vuelta, porque ese enorme grupo de personas que van a votar por primera vez, como los jóvenes, que hay muchos jóvenes que están cumpliendo 18 años y tienen la posibilidad de votar, y aquello universo de personas que se considera como el voto obligado, las personas que tienen derecho a voto pero que les carga la idea o que nunca habían votado o que se sienten que van a ser arrastrados a una decisión no necesariamente que los motiva, todo ese universo de personas no contestan encuestas. Ya lo hemos conversado otras veces aquí sobre las metodologías, sobre cómo se hacen las encuestas, particularmente estas encuestas que se hacen una vez a la semana con llamados a 700 personas por celular. No tienen una base metodológica muy clara, muy precisa. Y por lo tanto, ¿qué sabemos hoy? Que no sabemos nada. No está decidido nada, todo lo dice cualquier persona seria, la elección está completamente abierta. Así que las invitamos y los invitamos a todos ustedes a informarse, buscar antecedentes que les puedan ayudar a ejercer ese derecho democrático que es emitir un voto libre e informado. Y para eso estamos aquí tratando de contribuir en la medida de lo posible y conversaremos de este tema y otros con la exministra del Trabajo e integrante del comando de Janet Jara, Alejandra Krauss, la demócrata cristiana Alejandra Krauss. Estamos con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana y una de las integrantes del comando de Janet Jara, Alejandra Krauss, para hablar de todos los dimes y diretes y desmenuzar cómo va la campaña, cuánto han afectado o no han afectado, crees tú, los debates, contradicciones entre personeros del oficialismo a partir de los dichos de Lautaro Carmona. ¿Se ordena el comando o no se ordena? Cuéntanos, ¿en qué estamos? Hola Alejandra. Hola, muchas gracias. De compartir este espacio. A ver, yo tengo la impresión de que se terminó un agosto y todos hemos pasado. Todos pasamos agosto. Todos pasamos agosto. Pero siempre hay riesgo de morir. Pero sí, así es la vida. Así es la vida. Y si no la vivimos con confianza, no superaríamos los riesgos y desafíos, no los enfrentaríamos. Así que con mucha renovación de la importancia y relevancia de lo que representa la candidatura de Janet Jara, no solo para las 9 fuerzas políticas que representan el progresismo, sino que fundamentalmente por la vida de las personas, de hombres y mujeres. Yo confieso que, por ejemplo, Kast no lo quiero como presidente de Chile pensando en mis nietas, en mis nietos, en mis hijos. Y no lo quiero no porque sea solo de ultraderecha o porque tenga esa imagen totalitaria, inflexible, que ya es harto, sino porque de verdad querer echar para atrás el aumento de las pensiones
algo que tanto le costó a este país buscar un acuerdo, buscar una fórmula, y que de verdad significa no solo que se pone en riesgo la PGU, que se empieza a pagar ahora, sino que además un promedio de 80.000 pesos menos que más de 1.200.000 pensionados pudieran no percibir a contar de enero. 80.000 pesos para tantísimas familias es tanto, Alejandra. Entonces, eso. ¿Cuánto ha hablado acerca del nepotismo, la meritocracia? Se ha distanciado de los políticos. ¿Y qué ha sido él? ¿Cuántos años fue diputado? Entonces, ¿qué le habla, qué le dice a la ciudadanía? Salvo eslogan que no son verdad. Y la ciudadanía lo que necesita es verdad, de uno u otro lado, pero verdad. Alejandra, Me pasa eso, entonces siento sí, que ese es el sentido de todo lo que hemos transitado para presentar a partir de nuestras diferencias, a partir de que efectivamente tenemos distancia, Alejandra. Pero nos importa más el construir unidad, porque sabemos que con unidad tú puedes derrotar muchos miedos, esperanza, hacerte cargo de las demandas de la ciudadanía. Eso lo hemos aprendido. Entonces, hemos redoblado esta como voluntad política de que juntos podemos resolver de mejor manera los problemas de la ciudadanía. Te voy a preguntar un ratito sobre la propuesta de Kast, pero quiero que entremos a picar un poquito más en esto que dices, pasamos agosto, hemos redoblado el compromiso. ¿De qué manera? Lo que hemos visto hasta ahora, independientemente de las razones que haya, ¿no? Que Lautaro Carmona dijo algo y desde el mismo sector hubo réplicas públicas y bastante estridentes. Y después Bárbara Figueroa salió también a defender a Lautaro Carmona y fue bastante público el incordio. Y más allá del contenido que tenga, vuelvo a decir, da la impresión de que no, por lo menos mientras se producía este dime y direte, de que no había mucho espíritu unitario. ¿Acordaron un nuevo mecanismo para resolver esas diferencias o para decirse las cosas antes de saltar a la prensa o antes de ventilarlas más públicamente? A ver, yo no vi, honestamente, como un alejamiento o distanciamiento respecto de la voluntad de construir unidad a partir de la diversidad. Yo eso no lo vi. Me parecieron que, primero, posturas honestas. Y que creo que la ciudadanía tiene que saber que por ser distintos tenemos apreciaciones distintas. Probablemente lo que nos puede haber costado entender de mejor manera fueron las estrategias no declaradas de cada uno de los partidos, que son autónomas, que son privativas de cada partido, y que en algunos casos, por lo menos en el caso de la democracia cristiana, nosotros nuestra historia, desde el retorno a la democracia, el haber sido como partidos muy leales a las figuras presidenciales, como fuertemente, y particularmente en el caso de Elwin y en el caso de Frei Ruiz-Tagle, la democracia cristiana era un pilar de adhesión respecto de nuestro presidente de la República. En consecuencia, son estrategias que se distancian de las que hemos asumido y probablemente eso fue de alguna manera lo que se vivenció. Pero también fue una oportunidad, a mi juicio, para que el Partido Comunista dejara claro que su candidata es a la presidencia de la República y prioridad como líder de una coalición, porque yo creo que eso es importante señalar. Claro. Nosotros somos parte de la construcción de una coalición. En consecuencia,
Eso lo aclara y lo declara el Partido Comunista. Y deberá, y confiamos, que pongamos los énfasis donde corresponda y no perdamos el tiempo. De verdad, Alejandra, yo creo que las personas que más requieren de políticas públicas, de un Estado regulatorio, de un Estado garante, no están preocupados de estas peleas políticas, no las entienden, no les importa. Y sí les importa saber cómo llegan a fin de mes. Sí les importa que cuando vuelvan sus hijos del colegio o sus parejas del trabajo o uno misma vuelva a la casa, lleguen tranquilas, porque van a poder estar tranquilas, pero además van a poder llegar a fin de mes. En consecuencia, en eso saquemos todas nuestras ideas, diferenciémonos, porque nosotros tenemos como un modelo de sociedad donde la persona humana es el centro, la dignidad de las personas. No representamos intereses de alguno, no queremos volcarnos a eso. Entonces, hagamos eso. Alejandra, bueno, los partidos, tal como lo señala de manera bastante vehemente, tienen dos desafíos. Tienen el desafío de postular, elegir a una candidata con el viento en contra, por lo menos si uno atiende a las encuestas con el viento en contra, y a la vez marcar sus propias prioridades, porque por supuesto también les interesa que sus parlamentarios o candidatos a parlamentarios sean electos. En esa doble disyuntiva, el Partido Comunista tiene un tercer peso, que es permitir que la candidata se diferencie o que la candidata sea la representante de una coalición que es mucho más amplia que su partido, y que la gente entienda que cuando habla Lautaro Carmona está hablando a nombre de uno de los partidos y no a nombre de la candidata. Pero eso es muy difícil, eso es teóricamente posible, en la práctica es muy difícil. ¿Cómo lo están manejando en el comando? A ver, yo tengo la impresión, y cosa que de alguna manera puedo ratificar, por el periodo en que trabajé junto a Janet Jara siendo ministra del Trabajo y Previsión Social. Ella era mi subsecretaria en previsión, en que es clave el liderazgo y convicción que se puede tener. Y eso Janet Jara lo tiene. En consecuencia, todos los partidos confiamos en ese liderazgo, y lo que esperamos, ser parte de una coalición más grande que nuestros propios partidos, porque entendemos que eso es cómo se debe generar una mejor política, una mayor y mejor gobernanza. Así que confío en el liderazgo fundamental de ella y confío en la responsabilidad de cada uno de los dirigentes de los partidos. Si partidos políticos que no somos el partido de la candidata presidencial somos capaces de tener una visión compartida, con mayor razón lo debiera ser el partido de la candidata. Ahora, yendo al tema programático o el para qué, ¿cierto? Porque uno puede poner un para qué simple y de primera línea es para que no sea electo José Antonio Kast, pero es muy poco. Y él no. Sí. Nosotros no estamos por ese tipo de definiciones. Entonces, cuando el tema es para qué, lo dicen varios analistas, es muy difícil que se encuentre un para qué. Estos mínimos comunes también parecen ser muy pocos. ¿En qué estamos de acuerdo? Desde la DC hasta el Partido Comunista parece que hay muy pocas cosas. ¿Cómo van a hacer para construir un programa o una propuesta país que sea atractiva para la ciudadanía y que realmente estén detrás toda esta gran diversidad de partidos políticos? A ver, yo personalmente tengo la percepción
de que tenemos más elementos en común que aquello que nos diferencia. ¿Y por qué lo digo, Alejandra? Porque yo soy parte del directorio de Chile 21 y hace un par de años hicimos un ejercicio, una investigación a partir de los mínimos comunes. Y todos los partidos se les hizo exactamente las mismas preguntas. Ya. Las mismas preguntas. Y la coincidencia respecto de anhelos, de prioridades, fue impresionante. Fíjate que donde nos distanciábamos, primero algunos partidos que se declaraban en su declaración de principios como feministas, al contestar las preguntas no aparecía ni un solo elemento del feminismo, lo cual era una llamada de atención brutal para partidos que representaban el progresismo. ¿Ya? Que me imagino que no es la democracia cristiana. Es que nosotros nos definimos, es que tenemos a la persona con la dignidad de la persona humana y ahí vamos confluyendo en todos los elementos. Pero por eso lo que te quiero decir que eso era... Y lo segundo era el lenguaje. Vale decir, decíamos y aspirábamos exactamente a lo mismo. Pero formulado de distinta manera. Con un lenguaje distinto. Lo que incidía en la gradualidad. Ya. Vale decir, tenemos conciencia de que hay muchas más cosas que nos permiten tener una mirada común acerca del futuro del país. Yo creo que además, Alejandra, hemos vivido el estallido social, hemos vivido la pandemia, hemos vivido la recuperación lenta, muy lenta de la economía y de las condiciones básicas para poder sustentar una vida digna. Yo creo que eso nos permite ir conjugando y compartiendo espacios para la construcción de políticas públicas. Yo, en particular, participo de la Comisión Laboral, donde estamos, digamos, a partir de los lineamientos programáticos, enriquecerlos a partir de las miradas que tenemos del mercado del trabajo. Pero en paralelo, en la democracia cristiana decidimos constituir una comisión laboral, de tal manera que la democracia cristiana pudiera también movilizarse, ¿ya? Y incidir y... Hacer propuestas. Pero hay alguien que utilizó un concepto, Alejandra, que yo creo que es como una síntesis de lo que probablemente somos muchos los que es desde para construir la unidad desde nuestra propia identidad. Y eso, encontrarlo en estos tiempos, en tiempos de revolturas, en tiempos de respuestas rápidas, en tiempos en que los estudios de opinión, las encuestas te van mandatando, te van acercando, alejando, y nosotros seguir creyendo en que a partir de nuestra propia identidad podemos fortalecer la unidad. La verdad es que a mí eso me moviliza en política. Estamos en política para incidir, para hacer transformaciones junto a otros. Entonces, ver que esto se va dando me da más esperanza, que son más las cosas que nos unen a que nos diferencian. Y las que nos diferencian, miremoslas, Alejandra, ¿sí? ¿Para qué? Miremoslas, pongámoslas sobre la mesa, y veamos cuál de ellas podemos o no podemos abordar y por último, como en los tratados internacionales, haremos unos u otros la reserva. En eso, en un tema que no se hizo reserva y que es una diferencia que se manifestó claramente, es el tema del aborto legal sin condiciones, digamos... o regulado. O regulado, claro. La propia candidata dijo que lo había sacado como prioridad, como un gesto a la democracia cristiana. ¿Cómo ves tú ese tema? Sobre todo te lo pregunto siendo mujer. ¿No hubiera sido mejor dejarlo como en esos temas de reserva y que quedara en el programa? Porque es una demanda en la que este gobierno se comprometió, entonces es raro que un gobierno encabezado por Janet Jara no lo mantenga. A ver, yo creo que lo primero es que Janet Jara ha señalado que su gobierno y su propuesta no es de continuidad. Yo creo que esa es la primera
digamos que el fundamento sea mantenerlo porque este gobierno no lo logró. Yo creo que políticamente no. Segundo, en la democracia cristiana adoptamos y hemos señalado que no vamos a excluir los debates en nuestro país. No los vamos a excluir. Reconocemos que incluso al interior del partido, al igual que en el país, existen en torno a la regulación de la interrupción del embarazo regulado legalmente o el aborto legal, como quieran, pero no aborto libre. No, sí, Ya, por eso no. no usé esa palabra. Ya. Sí, porque la gente piensa que aborto libre En cualquier momento, de cualquier circunstancia, y como no. si las mujeres quisieran. anduviéramos por la calle diciendo, hoy quiero abortar. Qué entretenido abortar. Estoy tan feliz. No. Entonces yo por respeto a las mujeres, en mi caso yo Sí. ya no estaría en esa circunstancia, pero por todas las mujeres que tomen una decisión, no. Claro. Quiero que no se haga una caricatura de esas decisiones, que siempre suponen proceso de reflexión y para algunas son muy duras. Entonces, por eso que soy como no estar cerrados al debate, yo creo que eso hay que hacer énfasis, pero también, Alejandra, lo digo bien honestamente, yo creo que ese no es una prioridad. Yo creo que tenemos tantas urgencias para enfrentar que requieren de construir una coalición que nuestros esfuerzos deben estar concentrados en ese requerimiento político que el país requiere para enfrentar el futuro. Y después vamos viendo como en otras líneas esos elementos. Pero lo que sí, la democracia cristiana no va a excluirse de debates que debemos dar. Porque además creemos, en uno u otro sentido, cuando tú no tienes la convicción de una idea, ¿por qué no me voy a atrever a debatirlo con quien piense algo distinto a mí? Si yo tengo creo, entonces no debemos excluir los debates. O sea, para que se entienda, en principio no estaría como en el programa, pero eso no significa que el tema no se pueda tratar por ningún motivo. Además, en el Parlamento está presentado el proyecto de ley. Sí. En consecuencia, nosotros, ¿por qué no nos vamos a excluir de ese debate? No. Pero creemos honestamente que hoy día están las prioridades clarísimamente manifestadas por la ciudadanía, clarísimamente. Y además, la urgencia política de construir una coalición de futuro que le dé gobernabilidad a este país. Y ahora, por último, quiero, aprovechando que fuiste ministra del Trabajo y que nos contabas, ya presentaste un proyecto de reforma previsional cuando estabas en ese cargo y la subsecretaria era Janet Jara, retomemos el tema de Kast. Para ser justas, Kast ha dicho que él no quiere eliminar la PGU y que no quiere eliminar el beneficio, pero quiere que se financie de otra manera. ¿Cómo ves esa idea? Primero, señalar que el país, por más de 10 años, debatió. En el Congreso se debatieron los temas. Y se buscaron las distintas fórmulas para lograr el incremento de las pensiones con responsabilidad en el gasto fiscal. Eso es lo primero. Segundo, se logró conciliar dos miradas respecto de los sistemas de pensiones o los modelos, uno con solidaridad y otro la capitalización individual. De la manera como se logró construir los acuerdos manteniendo capitalización individual de parte de las cotizaciones, se logra incorporar un principio propio de la seguridad social del mundo entero, que es la solidaridad. Y tercero, Kast ha señalado que se acabe el préstamo al seguro social para que todo vaya a la capitalización individual, vale decir, profundiza el sistema de capitalización individual, el sistema de ahorro obligatorio, no la seguridad social, ¿no es cierto? Eso es lo que ha dicho. Y también
Fontaine, su gran asesor, quien ha liderado no más plata para las AFP, etcétera, tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet como posteriormente en el proceso constitucional. En el primer proceso constitucional ha señalado que bien no saben cómo van a financiar esa solidaridad, esas mayores pensiones, y la PGU va a terminar siendo afectada. Si es un tema de, ¿quieres rebajar impuestos? No quieres aumentar gastos y vas deduciendo los mecanismos de solidaridad en nuestro sistema. Se va al final a afectar y eso va a significar retrocesos. Porque económicamente no es posible hacer las dos cosas. No es posible. Y además no dan ningún mecanismo de compensaciones ni claridades. En consecuencia, eso es lo que están proponiendo. Y por último, si es un voladero de luces, porque no van a estar los votos en el Parlamento, lo que fuere, no es la manera de hacer propuestas al país. Bueno, muchas gracias Alejandra Kraus, que ha estado con nosotros para hablar de las intimidades del comando. Y de ustedes me despido ahora, porque hemos llegado al fin de este programa. Gracias a los chiquillos que han estado aquí apañando, pero también gracias a ustedes que mes a mes nos apoyan con su aporte. Así que les quiero recordar, ya estamos empezando septiembre. Mantengan, si les parece este espacio necesario, si les parece que es un aporte para ustedes y pueden, mantengan esa contribución. Ahí abajo están todas las informaciones de cómo nos pueden apoyar. Y muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.